Dice Jesús en el Evangelio de San Juan ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Y pasados 2000 años, la iglesia parece que sí es de este mundo. Entonces, como que entre lo que dijo Jesús en el Evangelio y lo que se vive ahora en las iglesias, no solamente en la católica, todas las cristianas, todas las iglesias cristianas y católicas se meten en política y están relacionados con los políticos. Y en Estados Unidos, algunos pastores, como Martin Lutero Reyes, diríamos acá en la populachera. Bueno, soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. Entonces, se trata de aclarar las cosas y decir que Jesucristo no vino a fundar un gobierno terrenal. Sin embargo, todos los gobiernos terrenales temen la doctrina de Jesús, aún las religiones. Los dirigentes religiosos temen las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo son radicales, no son suavecitas, no son para medias tintas, para mediocres, son para santos. Ahora alguien me podrá decir, padre, pero ese tipo de cristianismo heroico, pues lo pueden vivir muy pocas personas. Bueno, en un mundo totalmente contrario al Evangelio, sí, por supuesto. ¿Y quién lo duda? En los primeros 300 años del cristianismo, y eso no se nos debe de olvidar, el cristianismo fue perseguido por los judíos y por los romanos. Nada más que en el año 70 de la era cristiana, 40 años después de que crucificaron a Cristo, el poder de los judíos desapareció. Vespasiano destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo y todo lo demás, y luego su hijo terminó todo, y se acabó el poder terrenal del judaísmo en cuanto un reino. Pero el judaísmo tiene otro reino, la economía. Y los judíos son los que tienen el mayor cúmulo de riquezas del mundo. No todos, siempre debemos especificar los dirigentes. Y por un lado, porque como Jesucristo prohibió la usura y el prestar con réditos, los judíos no tenían esa limitación. Ellos podían prestar sin cobrando réditos, porque no eran cristianos. Y a los judíos se les permitió esa función de ser los comerciantes, los prestamistas, los que tuvieran bancos. Bueno, entonces los judíos desde la época de Constantino hasta nuestros días son las personas más inteligentes para invertir y para ganar. Pero con el mundo moderno es pues de 1600 para acá, 1700, la iglesia cambió eso de la usura.
Desde antes ya lo había hecho. Fue permitiendo ahí poco a poco de que hubiera prestamistas y usureros. De hecho, San Antonio de Padua tuvo que luchar contra un usurero. Ustedes lo saben. Los usureros de hace 800 años le prestaban a la gente y si no podía pagar, le embargaban todo. Y los que no podían pagar nada, a la cárcel. Pagaban con cárcel. Y ese potentado, pues era muy cruel. Pero San Antonio de Padua había sido soldado y además un caballero, era noble. Ordinariamente los plebeyos eran los que ejercían esos oficios degradantes como ser usurero. Y en una ocasión se iban a llevar a una señora a la cárcel junto con su niño, porque no podía pagar. Y había otra forma de oprimir a las personas. Se llevaban a las señoras o a las muchachas y las prostituían para que fueran pagando con carnet. Y San Antonio enfrentó a los que se querían llevar a la señora con un palo. Y les ganó, por supuesto. Y el usurero dijo, pues lo voy a envenenar. Lo invitó a su casa y le dio una comida envenenada. Y luego le dijo, así cínicamente, pues dice en tu evangelio que los seguidores de Jesús tomarán serpientes en sus manos y no les picarán. Hay una secta en Estados Unidos que tiene esa costumbre de usar serpientes, y ahora que los animales tienen muchos derechos, pues entonces ya los han evitado. Bueno, yo no sé ahora cómo le hagan, porque antes eran las víboras de cascabel y ya ahora no les permiten eso. Bueno. Y también dice al que tú representas que tomarán venenos y no les harán daño. Y entonces San Antonio pues comió la comida envenenada y no se murió, como San Pablo, cuando su embarcación, la embarcación de los romanos que lo llevaba a ver al emperador para que lo juzgara, creo que en la isla de Malta, allí naufragaron y allí llegaron y entonces hicieron una fogata porque tenían mucho frío. Y cuando San Pablo se quiso calentar, salió una víbora y lo mordió. Y todos dijeron, qué malo es este hombre, que hasta Dios lo viene a castigar acá. Y esperaban que se hinchara y que se muriera. Pues se hinchó y se murió. Y entonces ya dijeron, es un hombre de Dios. Sí, un hombre de Dios. Ese usurero, al ver que Antonio no se murió, Dios le dio la gracia de la conversión. Aquí es otra cosa. La gente no se convierte por un razonamiento, ni por un jodazo, ni por un fracaso. La gente cambia de vida cuando descubre que es una persona hecha para el bien, para la verdad, para la bondad, para servir, para dar vida, no para quitarla. Y por eso el usurero se convirtió y ayuda a los pobres, que es lo que hace toda persona que se acerca a Dios, ayudó a los pobres. Cuando los dirigentes de la iglesia olvidan que están para ayudar a los pobres y que no están para contentar a los políticos, porque
a Jesucristo le proponían que pactara con los fariseos, con los saduceos, con Herodes. Y cuando un día sus discípulos estaban entre ellos discutiendo cuál era el primero de todos. Entonces Jesús les dijo, miren, los ricos tienen sus palacios, los poderosos sus criados. Yo no tengo ni dónde reclinar mi cabeza. Ustedes me han visto. Renuncié a todos mis bienes y ando predicando y viviendo de lo que nos da la gente, porque estamos sirviendo a Dios y el obrero debe de recibir un salario. No le pongas bozal al buey que trilla. Y ellos estaban alegando que quién era el primero. Y ya Jesús tomó a un niño y les dijo, este es el primero. El que se hace como un niño, ese es el primero en el reino de Dios. Ahora, el Papa Francisco, que en paz descanse, bueno, ya es santo, bueno, va a ser santo, quiso volver a la iglesia toda, a servir a los pobres. Pero servir a los pobres significa renunciar a todas las apariencias de poder. ¿Y cuáles son las apariencias de poder? Los ropajes finos, las amistades ricas y poderosas, quedarse callada la jerarquía de cualquier creencia, de cualquier iglesia protestante o católica ante las injusticias, lavarse las manos como Pilato y traicionar el mensaje de Cristo como Judas. Y entonces, en estos días, bueno, en Europa no hay problema. Las iglesias son sostenidas por el gobierno. Allá siempre han sido desde los romanos, desde los griegos, pero los romanos, ellos pagaban a los sacerdotes. Por lo tanto, desde que Constantino se apoyó en la iglesia católica, el gobierno romano le pagó a los sacerdotes. Como todavía alguna gente dice, ¿a usted le pagan del Vaticano? No, no le pagan del Vaticano. Y eso de que el gobierno le pague a las personas hace muy difícil que un sacerdote amansado, amaestrado por la educación jerárquica, obediencial, que el que obedece no se equivoca, entonces abusan de los gobiernos de la iglesia y la iglesia de los gobiernos. Por ejemplo, eso de las 50 o 30 camionetas que Silvano dio a la arquidiócesis de Morelia, que todavía están, que Bedoya amenaza con recogerlas y todo lo demás, pero pues el arzobispo anterior, Carlos García, era muy amigo de Silvano Aureoles, y por eso regaló las camionetas. Y ahora su contrincante pues quiere quitarlas, pero no se atreve a atacar a toda la jerarquía eclesiástica, ataca a los más débiles, a los que puede callar, a los que puede manejar, a los que puede avergonzar, como todo cobarde. Y en nuestros días, bueno, ahí le vamos a dejar. La iglesia es jerárquica y nunca ha aceptado la democracia, pero tampoco es dictatorial o autócrata.
Todo papa tiene sus cardenales y tiene sus oficinas y tiene todo. Todo obispo tiene sus consejos. Toda parroquia también tiene sus consejos de laicos y otros. Naturalmente el que decide lo que se va a hacer pues es el párroco, el obispo y el papa. Pero tiene que consultar y llegar como a un consenso. Bueno, en cambio la democracia en la iglesia no puede existir porque los cargos en la iglesia se otorgan piramidalmente. Los cardenales, cuando no hay papa, eligen a un papa, que va a ser su superior de todos ellos. Entonces allí sí hay como una democracia. Pero una vez que ponen al papa, no es igual que ellos, es superior a ellos. Y lo mismo, pues los obispos son inferiores al papa, por supuesto, en el sentido de gobierno. Dice que son iguales porque el papa, que es el obispo de Roma, y el de aquí, pues es el obispo de Apatzingán. Pero no es así tan simple, porque el papa, el obispo de Roma, también es el papa. Es el jefe de toda la iglesia universal. Entonces, la iglesia ha fluctuado. Fluctuar quiere decir se ha balanceado para un lado, se ha balanceado para otro. Cuando es perseguida, y la iglesia ha sido perseguida siempre, la jerarquía también, entonces se hace mejor. Por ejemplo, cuando los italianos querían la reunificación de Italia, que estaba hecha por pequeños estados y principados, y uno de ellos pues era el del Vaticano, con los terrenos pontificios que dice que los había donado Constantino desde el 350, por ahí sí 330, y que luego los italianos querían que el papa fuera como el rey, pero pues él no quiso, por supuesto. ¿Cómo iba a ser el rey de Italia? Y entonces iba a pelear con todos los demás reyes de aquel tiempo. Y como no quiso, le quitaron todo, le dejaron el Vaticano y unos pequeños lotes, vamos a decir, edificios en la ciudad de Roma, y el Papa estuvo encerrado como unos 50 años. Y entonces fue cuando la gente, para ir a ver al Papa de allá en Europa, pues se iban al Vaticano, porque el Papa se decía que estaba prisionero de los italianos. Y esa iglesia perseguida es mejor que la iglesia consentida. Y ahorita estamos nosotros en una duda, pero estamos en una iglesia perseguida, pero también consentida. Todo sacerdote que defienda a la gente contra los narcos o contra el gobierno o contra los clérigos ricos, se vuelve un peligro al que hay que callar y en algunos casos eliminar. De los pastores protestantes no hay ninguno que defienda a sus fieles, a sus feligreses. Todos están con el gobierno, a los pies del gobierno. Es muy raro que, siendo que los protestantes se rebelaron contra la iglesia de Roma y se volvieron muy peleoneros, beligerantes, se dice, ahora sean mansas palomitas que están a los pies de nuestra gobernanta, que la apoyan en todo.
¿Y qué pasa? Bueno, López Obrador es protestante, entre comillas, es hermano. Entonces, López Obrador será como el jefe de las iglesias esas, junto con como el jefe de los narcos y el jefe de Morena. Ahora, pues no hay sucesor de López Obrador porque nuestra querida Claudia, pues ella es judía y comunista. ¿Qué le va a importar la relación con la iglesia? Ah, quiere que venga el Papa. Cuando Xóchitl fue a ver al Papa a Roma y fue recibida con honores, ella también fue recibida en una bibliotequita, en una oficinita, pobrecita, porque como no es católica, y en ese momento no tenía su marido, bueno, no tiene marido, pues, vamos a decir, religioso, tiene su marido era Carlos y más, y ahora es el Chuy, quién sabe qué. Bueno, pero ahí voy a dejar lo de la relación. Bueno, voy a retomar el inicio de la plática. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pero cuando verdaderamente el reinado de Cristo funciona, destruye a todos los reinados temporales, todos los reinados humanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo suscita, hace que haya creyentes que den su vida por no someterse al Estado romano. Y entonces durante 300 años hubo mártires cristianos. Por eso en Europa no es igual que aquí. Aquí no tenemos santos más que ahora los mártires de hace 100 años. Pero allá en Europa, en cada ciudad, tienen mártires desde la época de los romanos. Santa Cecilia, quién sabe qué, San Martín de Tours, San Agustín, Santa Mónica, San Ambrosio. Tienen un montón de santos verdaderos, de personas que se opusieron al Imperio Romano y que murieron por la fe de Cristo, y que esos que murieron, que son semillas de cristianismo, la sangre de los mártires es semilla de cristianismo. El cristianismo derrotó al Imperio Romano sin armas. Bueno, entonces aquí también me pueden decir, bueno, si era tan poderoso el Imperio Romano, el cristianismo lo derrotó sin armas, pero inmediatamente, casi de que se aceptó el cristianismo, vinieron los bárbaros y acabaron con los romanos. Pero los bárbaros se hicieron cristianos católicos. Primero venían un montón de sectas y luego poco a poco se fueron unificando en la doctrina católica del Concilio de Nicea de 325. Entonces también la iglesia fue domadora de salvajes. ¿Sí? Y por iglesia aquí entendemos pues a todos los cristianos dirigidos por el Papa y los obispos. Y ya sabemos que hubo muchos papas mártires. Napoleón a Pío V se lo llevó prisionero a París. Los romanos corrieron a los papas en el 1300, se tuvieron que ir a Aviñón, a Francia, 70 años. Bueno, el que conoce la historia de la iglesia no se apabulla ni se
blandenga ni se asusta ante el mal. Y el reino de Cristo es el que va a vencer y está venciendo en los pequeños, en los pobres, en los sencillos. Y aunque el demonio se meta en el reino de Cristo para pervertir el reino de Cristo desde arriba hasta abajo, desde la jerarquía hasta el último cristiano, con una mentalidad materialista, inmoral, de todas formas hay algo misterioso que hace que pacíficamente y a través del sacrificio se venza a los poderosos y a los orgullosos y a los potentados. Por eso el reino de Cristo no es de este mundo. Y quienes traicionan al reino de Cristo, haciéndolo de este mundo, están fabricando su propia destrucción. Bueno, ahí le voy a dejar. Bueno, pero al final, ¿dónde está el reino de Cristo? El reino de Cristo está en todos los seguidores de Cristo que quieren vivir la doctrina de Cristo, pase lo que pase. Ahí está el reino de Cristo. Ahora pasemos a las cosas del mundo. Todos estamos esperando. Bueno, ya investigué bien lo del autobús, ese del Mantes, y de allá por San Luis Potosí. Según lo que dicen, porque no lo quieren manifestar así de una manera clara, es que no se sabe, que dicen que de entre los pasajeros mismos del autobús, algo sucedió que asustó a todos. Y toda esa gente del autobús la encontraron en otra parte, pero no sé si toda o la que haya sido. Que policías municipales los encontraron y hasta ahí. El por qué dejaron el autobús con el motor encendido y las luces y todo, y con todas las cosas de las personas allá adentro. Eso es inexplicable. Bueno, en un momento de terror, cuando hay un pánico, pues ¿quién va a andar agarrando las cosas? Pues no, por supuesto que no. Entonces hubo algo, les digo que nadie quiere decirlo, ni de los pasajeros ni de nadie, pero hubo algo grave en el autobús que los obligó a todos a salir del autobús sin llevarse sus cosas y dejándolo prendido el motor. Bueno, ese es un evento extraordinario, fuera de lo normal. Me dijo alguien, es que se los llevaron los extraterrestres. ¿Ustedes creen que los extraterrestres, en caso de que existan, se van a llevar a un ser humano a que les destruya sus costumbres? ¿A que sea un parásito? Por el amor de Dios. ¿Para qué hagan experimentos? ¿Quién va a hacer experimentos? Por el amor de Dios. Aparte de los criminales, sí, y sí hay experimentos de seres humanos, los ha habido desde Alejandría. Desde la ciudad que fundó Alejandría en Egipto, desde hace 2000 años. Bueno, y ya, eso lo voy a dejar en paz. Lo de Venezuela, pues todo está muy despacio, porque así tiene que ser. Ahorita hay unas mamás haciendo ayunos allí junto al helicoide, a la cárcel esa horrorosa. Y están presionando, por supuesto. Por otro lado, la famosa ley de amnistía, que les digo que es una trampa, porque la amnistía es
perdonar a los delincuentes. Y los que están, los prisioneros políticos no son delincuentes, porque hay un derecho de protesta, una libertad. Entonces, cuando los ciudadanos ejercen su derecho de protestar, no son delincuentes, a no ser pues que destruyan y maten y todo lo demás, pero no han sido así, simplemente por votar por María Corina, es todo, por tener una foto de ella en el celular. Por eso, es muy triste, pues miren, la maldad arraiga, es muy, llega muy quedamente, muy suavecitamente, pero una vez establecida, ¡ay, cómo cuesta de trabajo sacarla! Como a Marx Arriaga, que lo tuvieron que sacar a rastras. Bueno, lo de Cuba, posiblemente, pues sí, Cuba ya está en las últimas. También les están dando oportunidad a Estados Unidos, Marco Rubio, de que con tal de que dejen de estar jodiendo a la gente de Cuba, los castristas, se vayan a Rusia donde les dé su regalada gana y se lleven dinero, harto dinero, mucho, mucho dinero, que ya lo tienen, con tal de que se salgan, de que dejen a la gente en paz y que la gente pueda pues empezar a reconstruir la mentalidad, vamos a decir, capitalista. Por ahí les puse el video de la tonta esa que bailaba en una de las mañaneras, una presentación, quién sabe de qué. Ay, sí, que tú estudiaste, que yo soy menos, que tú eres más. Dios mío, qué pendejadas en una maestra. Bueno, ¿qué más puede hacer una maestra pendeja? Más que mostrar pendejadas. Disculpen. A veces me pongo grosero, pueblerino, arrastrado. Entonces Venezuela ya va por su lado, Cuba también, allá Irán siguen en las mismas, en Nigeria los islamistas están matando a muchos cristianos, sean católicos evangélicos, quieren limpiar lo que ellos dominan de la religión católica y de los cristianos en general. El cristianismo lo quieren borrar. Estados Unidos los está ayudando. También Rusia está a punto de colapsar, aunque todos dicen que no y que no y que no. Sí, está a punto de colapsar. Económicamente está muy mal. China es lo mismo. Bueno, es que son como dos cosas diferentes. La economía, que de algún modo puede, como aquí en México, aparentar que está bien, pero por otro lado el deterioro de los servicios básicos de salud y de todos los demás. Entonces, cuando se va recortando lo que le dan a la población, pues todo sigue igual, pero la población se empobrece, que es lo que está sucediendo aquí entre nosotros. La población se empobrece. Pero ese es otro tema. Bueno, ahí le voy a dejar porque ya estoy excediéndome de tiempo, pero lo único que les digo, ¿quieren saber quién es del reino de Dios? El que sirve a Dios y a los demás. ¿Quieren saber quién es del reino del demonio? El que se sirve de las cosas de Dios para joder a los demás. Voy a
comentar sus aportaciones. Buenas noches, Padre José Ábalos, José Luis y comunidad, bendiciones. José Ábalos, muchas gracias. Alena Orduña, buenas noches, Padre y grupo. Alena Orduña, muchas gracias y el grupo te lo agradece. Alejandro Villarreal, excelente noche, Padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Ari Carmona, saludos, Padre Segura y comunidad. Aquí en Mexicali empezamos Cuaresma con mucho aire y frío, pero muy fuertes. Sí, es un lugar de extremos, pues ni modo, tienen que aguantar, ¿qué más? Ofrezcan sus sufrimientos a Dios. María Guadalupe Cabrera, buenas noches, Padre, y a toda la comunidad. Saludes, sí, saludes. Hermelinda López, buenas noches, Padre José Luis y amigos, bendiciones para todos y bonita noche. Igualmente, Hermelinda. Juan González, buenas noches, presente en la plática del Padre, saludos a todos. Gracias, Juan González. Salvador Carrillo Villa, saludos, Padre José y audiencia, Dios les bendiga y proteja, y principalmente a usted, valiente y admirado sacerdote. Muchas gracias, favor que me hacen, pero bueno, no digo nada. Leticia IP, gracias, Padre. Gracias a ti, Leticia, que estás aquí con nosotros. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. ¿Vivaldi era sacerdote? Sí. Lo que estaba diciendo, pues, que en Europa el gobierno les pagaba a los sacerdotes. En la época de Vivaldi, que es el siglo XVIII, 1700 y tantos. Entonces, bueno, desde el siglo XVII, 1600 y tantos, muchos se ordenaban de sacerdotes para ser maestros de los ricos, para ser tutores. También allá había muchos señores importantes, ricos, que querían tener un sacerdote como un capellán. Entonces, le pagaban a un joven para que se hiciera sacerdote y se quedara en su casa como un capellán. Aquí también en México los hacendados tenían su capellán. Y los sacerdotes de allá, pues eran personas preparadas. Y Vivaldi, Antonio Vivaldi, il prete rosso, el sacerdote del cabello colorado, el sacerdote de pelo rojo, sí, pero también entendamos que algunos se ordenaban sacerdotes para que tuvieran de qué vivir y al mismo tiempo pudieran llevar una vida un poco laical, como el Antonio Vivaldi pidió que no le obligara a celebrar misa. Y luego había unos hospedales, eran como unos orfanatorios de chamacas pobretonas que alguna institución o algún rico pagaba. ¿Y qué hacían en ese tiempo? Aprender música. Entonces esos hospedales tenían, bueno, hospitales pues diríamos acá, tenían sus grupos de músicas, de mujeres que tocaban todos los instrumentos, que cantaban, y Vivaldi estaba afiliado a uno de esos grupos para que le pagaran también, y componía música para las alumnas o pupilas. Y luego, como que es un coro particular o una orquestita particular. Y como era famoso, andaba de arriba para abajo
como ya no iba a celebrar misa, ya no tenía obligaciones de sacerdote, y lo criticaban mucho porque andaba con ese grupito de mujeres. Y ya un día dijo pues algo que todos pueden tomarlo como quieran. ¿Y estas mujeres qué? Pues ellas son las que me conocen mejor. Ahora, pues ya saben ustedes que compuso las 4 estaciones y otros, que son las 4 estaciones las más famosas. Él era violinista, inventó un nuevo tipo de música que fue ese tipo de conciertos lucidores y de melodías hermosas. Bueno, entonces Antonio Vivaldi está entre el barroco y el clasicismo. Eso es para las personas entendidas en música, pues. Pero es contemporáneo de Juan Sebastián Bach y de Händel, Jorge Federico Händel. Y murió en la miseria y además desconocido. Pero como Juan Sebastián Bach arregló algunos de sus conciertos esos para violín e instrumentos de cuerda, y puso allí que eran del señor Antonio Vivaldi. Y a los musicólogos, ¿y ese señor quién es? Ya estudiaron e investigaron y había un montón de manuscritos de la música de Vivaldi, y entonces Vivaldi se hizo famoso 200 años después de que él vivió, como también Juan Sebastián Bach, hasta 1827 fue desconocido, habiendo muerto en 1750. Duró casi 70 y tantos años desconocido hasta que Félix Mendelssohn presentó la Pasión según San Mateo y ya Bach resurgió. Entonces también todo va pasando. La moda es que todo vamos a decir, se hace a un lado por las novedades, pero cuando las novedades se ve que son basura, entonces quedan las obras importantes y se imponen a los demás, naturalmente. Nosotros aquí en México pues no tenemos nada de nada, porque primero, en 1700, aquí era colonia. 1750, cuando murió Bach y Händel. Mozart nació en 1756, murió en 1791. Llegaban algunas obritas para acá. Bueno, disculpe que me esté extendiendo, pero esa es una de las causas de nuestra debilidad cultural, de que mientras acá andaban peleándose por esto y aquello, en Europa, aparte de las guerras, tenían un surgimiento importante de las artes. Por eso cuando van los de aquí a Europa y luego ven las obras de Miguel Ángel, ¡ay, Dios mío! En el mármol se le ven las venas, sí, se ven las venas. Y algunos otros hacen rostros cubiertos de un velo con el mármol. Ya es el colmo de la perfección, que haya rostros cubiertos y que sean estatuas de piedra. Pero voy a dejar en paz eso del arte porque es uno de los temas que más me gusta. A ver, me he perdido.
Melinda López. Bueno, Ari Carmona, que está desde Mexicali, ya lo había dicho. María Guadalupe Cabrera, también creo. Sí, saludes. Hermelinda López, también buenas noches, Padre José Luis y amigos, bendiciones para todos. Sí. Juan González, buenas noches. En la plática, ya lo había leído. También Salvador Carrillo, IP también. Mauricio García, buenas noches, Padre José. Bueno, ya dije lo de Vivaldi. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad. Hermelinda López, Padre, aquí en San Miguel de Allende, unas personas están pidiendo comida para los cubanos porque vieron un video de una funcionaria cubana que está pidiendo víveres. Sí, bueno, está bien, pero tengan en cuenta que la funcionaria cubana que está pidiendo víveres, ella los va a recibir con sus compañeros dirigentes y no les va a dar nada a la gente pobre, así de simple. Pero está bien que pidan, pero también no se dejen engañar. No les van a dar a los cubanos de a pie nada, nada. Mauricio García Chamban fue a una secundaria y les dijo a los estudiantes que les van a quitar materias, que con menos materias se aprende más, y los estudiantes, pues estaba bien. Bueno, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el resultado de las escuelas? ¿Hay científicos? ¿Hay artistas? ¿Hay profesionistas reputados, es decir, muy inteligentes y muy sacalepunta y muy destacados? Sí, los estudiantes eufóricos. Está bien, perfectamente. Bueno, ¿y qué, Mauricio? ¿Y qué querías, que se pusieran tristes? Por el amor de Dios, Mauricio. Que les quiten hasta la materia gris. A lo mejor están más felices sin materia gris. Gloria. Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, Padre, todo muy claro y conciso. Solo quiero seguir a Cristo. Descanse en paz. Descanse. Bueno, sí. Así es. Melinda López, es muy dudosa esa petición de víveres y mucha gente tenemos duda de que sean entregados a los habitantes. No lo van a hacer. ¿Cómo sabemos que el gobierno cubano no se los agarra? No les va a entregar nada. N.O. Frederick, el rey de Prusia, dijo: yo tengo un entendimiento con mis gobernados. Ellos hablan de mí y yo hago lo que yo quiera con ellos. ¿Sí? Así es. Perfecto. Hermelinda López, según la señora que pidió en Radio San Miguel, la presidente les facilitaron barco para llevar. Bueno, discúlpame que me ría, pero lo que junten allí en ese lugar, ¿no cabrá en una lancha? NO, el Quecas está peor, sí. Adriana Chávez, la música es muy bella todavía, conservo partituras del año de 1893, pienso donarlas al museo. ¿Partituras de qué? ¿De óperas? ¿De conciertos? ¿De instrumentos? Bueno, voy a luego a ponerme sangrón y voy a sacar unas partituras aquí. Bueno. Alejandro Villarreal, Claudia solo organizaba fiestas en la UNAM, sí, con cigarritos de marihuana. NO, para
¿Qué tanta escuela si la tesis doctoral honoris causa vale 10,000 pesos? Decía el negro Durazo. Sí, pues, la mayoría de las que están ahorita en la corte son o compraron su tesis o se la robaron, plagiarias. Mejor lo que dice Gloria Rocío Comparán Arroyo. El que quiera donar, que no sea candil de la calle, oscuridad de su casa. Pues mejor que lo done a la gente de su lugar, a la pobre. Adriana Chávez de piano, padre, pues yo tocaba el piano, pero bueno, ya luego pues sí, pero mira, ya en estos días solamente a un conservatorio, que a un museo, pues ahí solo se va a llenar de polvo, a no ser que llegue un artista y se apodere del museo y se ponga a tocar los instrumentos como el de Tequila. NO, ayudar al vecino es más fácil, sí. Yo creo que esa es una tontería, donar a los cubanos si no les va a llegar nada. Bueno, amigos y amigas, ya estamos muy avanzados en el tiempo. Buenas noches y que Dios los bendiga. Que tengan un inicio de cuaresma en paz.